Bueno, bienvenidos sean estudiantes y también visitantes. El video de hoy corresponde a una revisión sobre el tema de poder que ya habíamos tratado en la serie de videos sobre la historieta. Aquí ahondaremos más en el concepto del poder, para lo cual nos acompaña hoy el Holmes, el cual se va a encargar justamente de explicarnos cómo funciona el poder. Cabe aclarar justamente que vamos a utilizar algunos conceptos, principalmente de Foucault, de Chomsky para la cuestión del conocimiento y algunos otros estudios, ¿de acuerdo? Posteriormente me corresponderá hablar ya en concreto sobre el conocimiento y el poder, y Axel nos acompaña aquí para hablar sobre música y como producto artístico y cultural, en el cual también insertaremos este tema del poder en sus discursos. Por ejemplo, también las instituciones que se encargan de decir qué música sí es poder y cuál no, ¿de acuerdo? Entonces empezamos el video, cedo la palabra al Holmes para que definamos poder. Okay. Pues primero vamos a acotar un poco esta cuestión del poder, justo para que entendamos un poco más o menos hacia dónde nos vamos a dirigir con esta conversación. Y pues podríamos empezar con pues el concepto básico, ¿no?, que te encuentras en el diccionario de qué es poder. En los diccionarios aparece algo así como capacidad de obrar y producir efectos, es decir, este poder como capacidad prácticamente física, no en ejercicio social. Entonces, hoy lo vamos a trabajar como ejercicio social, por eso es un poco importante entenderlo tantito, ¿no? Digo, tampoco es que vayamos a salir aquí como unos genios, pero pues sí para acotar el tema. En el ejercicio del poder tenemos dos grandes ramas, ¿no? Será el poder sobre sí mismo y el poder sobre los otros. El poder sobre sí mismo sería pues toda acción que tú puedas hacer para generar un cambio en ti mismo, ¿no? Es decir, cuestiones como la meditación, por ejemplo, que te ayudan a canalizar un poco, a entender un poco y a repensar un poco tus fortalezas, tus debilidades y pues trabajar sobre ello, ¿no? Ahora, el poder sobre los otros es un poco el poder del que vamos a hablar hoy. En este siempre o casi siempre va a estar ejercido por grupos, ¿no? Al menos ya en la actualidad. Antes, por ejemplo, se podía pensar en un poder de una persona sobre otro, pensando el poder del rey, ¿no? De una figura única, que aún así el rey tampoco gobernaba solo, entonces podríamos decir que pues también su poder era pues de un grupo, ¿no? Eh, para hablar del poder del hombre sobre el hombre, podemos hablar de dos grandes ramas también. Está el poder ejecutado como coacción y un poco lo que podría ser una interiorización, ¿no? La coacción la podemos entender como el poder a la fuerza, ¿no? El poder obligado, es decir, alguien maltratándote, golpeándote o lastimándote para que hagas lo que su voluntad es, ¿no? O lo que su voluntad quiere. Entonces, en este caso podríamos ejemplificarlo con la Edad Media y con las torturas. Es decir, cuando tú obrabas de forma inadecuada según las leyes, dependiendo de dónde estuvieras, era como un ataque contra el rey. Entonces, lo que aquí sucedía es que para castigar ese ataque, pues te torturaban. Esto funcionaba de dos formas. Era la tortura física como castigo hacia el individuo que obró mal, pero al mismo tiempo era una forma de intimidación hacia los que no han obrado mal, pero para que no lo hagan, ¿no? O sea, si tú obras mal, te va a pasar exactamente lo mismo que este hombre, entonces ten miedo, ¿no? Básicamente ese era el mensaje también de que fueran públicas las torturas. Después tenemos la interiorización, como grande rama, ¿no? Hay muchas formas de ejecutarla, pero al final lo importante de esta es que en vez de que haya alguien intimidándote y haciendo que te asustes, vas a ser tú mismo quien decida hacer lo que te dicen que es bueno, ¿no? O sea, te meten las ideas en la cabeza. Entonces tendríamos algo que es como la coacción, como el cuerpo, el castigo al cuerpo, y la otra forma de poder que sería el castigo un poco hacia la mente, ¿no? Trabajar tu mente para que tú hagas lo que ellos quieren. Ahora, el poder lo podemos separar en cuatro tipos. Tenemos el poder militar, que obedecería un poco como a las cuestiones de la policía y los militares, evidentemente. Obviamente las funciones que tienen, que no cualquier ciudadano tiene, ¿no? Ellos pueden ejecutar ese tipo de poder. Tenemos el poder político, que es, pues evidentemente, el poder que hace el grupo de gobierno y que ellos tienen como la capacidad de decisión. Tenemos el poder económico, que pues prácticamente es esta capacidad de obtener cosas que otro no puede porque tú tienes más dinero, ¿no? O todo lo que tú puedes lograr por tener dinero y otras personas no.
Y sobre el que vamos a aterrizar sería el cuarto tipo, que es el poder ideológico. El poder ideológico es lo que eh, te van a instituir como verdad en la cabeza, ¿no? Te van a meter como una verdad absoluta en la cabeza. Y pues justamente a través de meterte lo que un grupo considera la verdad o trabaja como una verdad, es que tú vas a interiorizarla. Entonces eso es como se ejerce el poder ideológico. Ahora, el poder ideológico básicamente lo vamos a ver en las expresiones culturales. Estas pueden ser del tipo religioso, como las normas de conducta dependiendo de la religión imperante dentro de un grupo. En el caso de México es muy claro, ¿no? El catolicismo tiene sus 10 mandamientos, entonces desde ahí ya vemos que hay una serie de normas que nuestra sociedad está aceptando como correctas, ¿no? Como ideales. Tenemos la moral, que estas van a ser las reglas no religiosas. Tenemos la educación, que nos va a dar precisamente estos conocimientos que llamaremos verdaderos. Y pues a través de estas tres, bueno, también están los productos artísticos, pero hablaré un poquito más de eso. Entonces, vaya, para cerrar todo esto, una nación impone este tipo de normas religiosas, morales, educativas, de esos productos y los artísticos con la intención de generar una identidad. Cuando tú cuando tienes una identidad, digamos en este caso identidad mexicana, tú estás sintiendo que perteneces al grupo. Entonces, al momento en el que tú sientes que perteneces a un grupo, pues vas a trabajar como de gusto por este grupo, ¿no? Porque tú piensas que el grupo es el correcto o lo correcto, y entonces tú vas a estar esforzándote bajo esas mismas normas sin que nadie te obligue, ¿no? Esa es la cuestión de por qué te generan identidad, ¿no? Entonces, bueno, ahora sobre la expresión como medio artístico, vamos a tener un par de cosas, ¿no? Tenemos que los medios artísticos se rigen por códigos estéticos. Estos también pueden generar identidad, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, tenemos una vanguardia que se llamaba estridentismo, que justamente cuando empezaron a salir todas las vanguardias en otros lugares en Europa, pues aquí tuvimos esta, y de alguna manera también fue importante porque genera, ¿no? Genera este sentimiento de identidad hasta desde el lado artístico. Entonces, bueno, los códigos estéticos van a ser importantes por ello. Dos, tenemos que los productos artísticos tienen una reproducción de valores, ¿no? Cuando es como ejercicio de poder, van a reproducir valores como de estereotipos o como personajes. Digamos, en la antigua Grecia, los modelos griegos de los héroes eran en realidad muy similares todos. Los caballeros medievales también tenían sus propios códigos, y pues actualmente, por ejemplo, en los cómics también podemos encontrar ciertas similitudes entre un héroe y otro, ¿no? Es decir, hay personajes ya tipificados un poco, eh, ceñidos a ciertos valores que son los que te van a poner como ideales, ¿no? También vamos a tener símbolos, como un lenguaje un poco artístico, pero también son símbolos como ya establecidos, ¿no? Tenemos temas. Los temas en ejercicio de poder se puede ver, por ejemplo, como en la cuestión aborto. Si tú trabajas el tema desde el aborto, en la visión actual que tenemos del poder en México, normalmente lo van a ver como algo conservador, ¿no? Como esta visión de que abortar es malo porque matas una vida. Y en otros casos, pues el mismo tema lo pueden abordar desde el caso en que el aborto es un derecho, ¿no? De decisión, y es una forma de ejercer la libertad también. Entonces, desde los temas también te puedes dar cuenta cuando hay un juego de poder dentro de un producto estético. Y pues las tramas, ¿no? A veces las tramas se reproducen una y otra y otra y otra vez, porque pues son tramas como sencillas, simples, que te dan como un modelo de vida, ¿no? En este caso, por ejemplo, en las telenovelas, en algunas películas, más por ejemplo en las producciones mexicanas, ¿no? Que siempre es la clásica eh, como comedia extraña en la cual todo termina en una boda o todo se enfila como para que dos personas se enamoren y se casen, ¿no? Entonces, pues desde ahí podemos ver que las tramas básicamente obedecen a que sigas como el modelo familiar, ¿no? Las películas ya de hace mucho tiempo también eran así, ¿no? Pedro Infante y todo eso. O sea, la mayoría de esas películas también juegan con eso. Pero bueno, vaya, ¿a qué vamos con todo esto, no? Entonces, en todos estos productos artísticos que ya te están difundiendo, pues se va a buscar hacer algo que se llama normalización, es decir, poner una norma, no solo en los productos artísticos, ¿no? Pero bueno, ayudan. Esta intención bueno, esta norma o esta normalización
es una forma en la cual tú mismo vas a empezar a interiorizar como todos estas verdades, ¿no? Que te reproducen. Y las vamos a tener, por ejemplo, en la escuela. eh, en la escuela va a ser a través como de los conocimientos, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, todo el tiempo estés haciendo exámenes y en los exámenes tienes que poner exactamente lo mismo que te enseñaron, o sea, solamente es repetir y repetir y repetir, justamente hace que tú tomes como verdad absoluta ese conocimiento, ¿no? No hay un ejercicio de reflexión en realidad en el momento del examen, si solamente se trata de repetir datos. Eh, en el trabajo, por ejemplo, vas a encontrar también que hay como cuestiones normalizadas, ¿no? O sea, tu horario, por ejemplo, tienes que llegar temprano porque el que llega temprano es un buen trabajador, ¿no? Tienes que quedarte hasta tarde, una frase que utilizan mucho eso de ponerse la camiseta, ¿no? Para no pagarte horas extras. Eso también, ¿no? Te dicen que eso te hace un buen trabajador. Entonces también va a haber una serie de normas en el trabajo que te hablan como del buen trabajador y vas a generar un trabajador ideal. Ese mismo va a ser el que es el trabajador normalizado, ¿no? Y pues el más claro, la forma de actuar del ciudadano, ¿no? El actor del ciudadano va a tener las normas como las que ya hablamos, religiosas y las morales, que si tú las sigues al pie de la letra vas a ser un buen ciudadano, ¿no? Entonces también vas a tener como cierto valor como ciudadano. Entonces eso, un poco meterte esos ideales de que en cada lugar que vayas tienes que actuar de cierta manera, justamente es como la cuestión normalizante, ¿no? Esto genera dos conceptos, el de normal y el de anormal. Y el anormal, una persona que no actúa bajo estos valores sociales, es una persona que hay que corregir, es una persona que está mal, ¿no? Que es una forma incorrecta, o sea, es justamente ahí donde te empiezan a interiorizar, ¿no? Si tú te sales de esto, eres una anormal que necesita ir al psiquiatra, que tiene que ir al médico o que en su defecto tiene que ir a prisión también, ¿no? Eh, ya como un modo de corrección. Pero bueno, pues justamente vamos a tener eso, ¿no? Para que este tipo de normas se sigan, va a haber pues algunos modelos que pues todavía no hemos abandonado. Por ejemplo, la vigilancia, ¿cómo se llama? Inspección jerárquica, eh, como una vigilancia de tu comportamiento, ¿no? O sea, tú vas a estar para la escuela, para el trabajo, para cualquier cosa que socialmente hagas, vas a estar como en un grupo y en un lugar aislado. La escuela, por ejemplo, es un gran ejemplo porque tienes al grupo metido en un aula. Luego tienes al profesor que a veces tiene como un peldañito arriba para que tú sientas todo el tiempo que te están vigilando. Entonces, en el momento en el que tú sientes que hay una vigilancia constante, incluso aunque no la haya, ¿no? O sea, solamente tienes que pensar tú que te están vigilando todo el tiempo, en ese momento tú empiezas a actuar de la forma que te dicen que es la correcta, ¿no? Entonces tú, al momento de pensar que todo el tiempo te vigilan, todo el tiempo vas a actuar de la forma ideal. Este ejercicio se repite por todos lados, ¿no? O sea, en el trabajo, lo mismo, los supervisores suelen tener como un grado o un nivel como de altura un poco más que el del trabajador normal, para que el trabajador sienta todo el tiempo que está siendo vigilado y entonces trabaje y trabaje y trabaje como debería de ser, ¿no? Y bueno, pues justo ya toqué un poco el tema del examen. El examen no es solamente en la escuela. En cualquier aspecto de la vida también vas a encontrar que, por ejemplo, como en la escuela, tú vas a tener una calificación de 0 a 10 regulada por un examen que te va a decir qué tan buen estudiante eres, ¿no? En el trabajo, pues tú vas a tener algunas cosas como lo del empleado del mes que te va a decir qué tan buen trabajador eres. Vas a tener normas, por ejemplo, en psiquiatría eh, pues para decirte qué tan normal eres como persona, ¿no? Qué tan bien adaptado estás como persona. O sea, las normas psiquiátricas también juegan como de esa manera, ¿no? Y bueno, esa es otra parte, ¿no? Un poco para hacer el resumen de esa pequeña parte, tendríamos la inspección jerárquica, la sanción normalizadora y el examen como un proceso a seguir. Ahora, pues ya pasando un poco a las conclusiones de todo esto, para englobar un poco lo que dije, tenemos que el poder siempre lo va a detentar un grupo, ¿no? Siempre va a haber un grupo en control. Ahora, este grupo busca el control social justamente para poder permanecer en este grado de poder, ¿no? En este punto de poder máximo. ¿Qué va a ser el poder entonces? El poder va a ser esta capacidad de tomar decisiones sobre la sociedad, ¿no? Sobre todo el otro grupo que vamos a ser como los gobernados un poco, ¿no? No siempre va a ser político como gobernantes y subordinados.
ya, bueno, he platicado un poco, escuela, trabajo, todos los demás lugares, ¿no? También va a estar este mismo juego de poder. Y pues tenemos que el poder se ejerce de distintas maneras, ¿no? Un poco no solamente hablamos de interiorizarlo y de ejercerlo por la fuerza, pero existen muchas maneras en las cuales un grupo puede generar poder sobre otro grupo de personas. Y bueno, eso sería lo que podríamos hablar sobre poder a grandes rasgos. Okay. ¿Tú, Axel, algo que quieras concluir o comentar sobre este primer concepto de poder? No, pues creo que justamente lo que dice Holmes, ¿no? Esa cuestión del poder no solamente, a veces pareciera que solamente se aborda como yo soy el que más dinero tiene, entonces yo soy el que más poder puedo ejercer en ti, o yo soy el más fuerte de los dos en cuestiones físicas, y por lo tanto yo tengo que mandar por sobre ti, pero justo lo que dice, ¿no? No solamente es ni fuerza ni económico, o sea, hay tantos aspectos que por ejemplo, ahorita me movió un poquito la cuestión que dijiste del horario de trabajo, de cómo tenemos un horario fijo de entrada, de salida, las acciones que tenemos que llevar a cabo, como nuestro día a día está tan sometido a la cuestión del poder, a veces no nos damos cuenta que justo ese mismo poder hace que caigamos en la monotonía, ¿no? Que justamente estamos obligados a cumplir un horario de entrada, de salida, sabemos que tenemos que llevar a cabo ciertas actividades, tenemos un horario de comida y a lo mejor un rato de ocio breve y automáticamente regresamos a nuestro hogar, dormir y repetir esa misma rutina hasta el final de tus días a veces, ¿no? Y desde el principio, ¿no? También, Yes. desde que empiezas a ir a la escuela ya estás cumpliendo horarios, estás en el cumpliendo trabajo horarios. otra vez horarios, si te vas a la cárcel también cumples horarios, ¿no? O sea, De hecho, justo, ¿no? donde sea. De hecho, desde la escuela te entrenan justo Sí. para llevar a cabo eso, ¿no? Pues de ahí extiendo la conclusión primero a que creo que parte de por qué está como muy tensa la situación económica, digo, además de varios factores, creo que es eso, ¿no? Como varios grupos de poder, sobre todo ciertas empresas, me imagino, pues como que les pesa el que ya no tienen como el ejercicio tan concreto, tan directo de los horarios, por ejemplo, o de asegurarse que se está cumpliendo en línea la entrega de trabajos. Creo que también lo puedo decir desde la escuela. Uno tiene que estar ahí al tanto, checar de la mejor manera toda esta sanción que dices, la supervisión de los en este caso los estudiantes. Creo que es lo que le pesa de pronto a estos grupos de poder, que debido a las obligaciones de estar en cuarentena, como que no pueden hacer ese ejercicio tan sí, no es el directo, mismo ¿no? control, claro, ¿no? Ajá. O sea, tú, por ejemplo, bueno, yo, en mi caso, mi hermana hace home office, ¿no? Entonces, o sea, no tienes tú como patrón el control como tal cuando alguien está en su casa trabajando, porque en cualquier momento solamente es como moverle tantito el mouse para que parezca otra vez que estás conectado y tú te puedes ir a hacer otra cosa, ¿no? Entonces ya no hay un control de horario, no hay como un ejercicio de vigilancia, ¿no? Sí te libera totalmente. Sí hay gran razón en ello, ¿no? En que, pues, si saliéndote de ese espacio de confinamiento que te da el trabajo normalmente, pues tú tienes muchas mayores libertades, ¿no? O sea, Sí. no es tanto control. Justo. Bueno, entonces, para cerrar ya este video, que estamos muy bien, nada más quiero recalcarles para los estudiantes en específico que los conceptos que vamos a estar utilizando más adelante y que conviene que ahí los vayan apuntando, ya saben, para sus trabajos, más poder, para sus trabajos requiero, por ejemplo, que recordando, ¿no? Vamos a dividir el poder en 4 ámbitos, siguiendo a Foucault o en general a varios. No, eso ya es general. Amplio, en Ajá. general. Ok, vamos a dividir el poder, que hay uno militar, uno político, uno ideológico y uno económico, ¿de acuerdo? Todo esto pues ya nos lleva específicamente al ideológico, ya lo dijo el Holmes, y otros conceptos que vamos a explicar más adelante va a ser el concepto de normalización, que lo vamos a entender como el proceso para volver normal algo, y para poderlo volver normal a la gente, o sea, mira, eso es normal, tú eres normal, es porque lo interiorizas, es decir, tú lo adaptas, te lo apropias y dices, sí es cierto, es normal. Ese es un proceso en el cual socialmente muchos de nosotros nos adaptamos, ¿no? Son procesos de pronto de adaptación o tal vez no adaptación natural, pero adaptación obligada en todo caso. Entonces cerramos este primer video recordándoles que el propósito aquí nada más era dar los parámetros de qué vamos a entender ahora sí por poder en los siguientes 2 videos. Por ahora nos despedimos, los vemos en el siguiente video, que estén muy bien.